verificación se realizó en enero pasado cuando las pruebas de COVID-19 fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud ante sospechas, pues al momento de realizar pruebas, estas no arrojaban ningún resultado. El lote enviado por un laboratorio con sede en los Estados Unidos fue de 30,000 pruebas, distribuidas en un 50% en Huehuetenango y la otra mitad en Chimaltenango. Cuando empezaron a utilizarla, a la primera prueba se dieron cuenta de que no era reactiva. ¿Qué significa esto? Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción. Entonces eso llamó la atención a la química bióloga de Huehuetenango y por lo mismo empezó a hacer otras pruebas y a hacer otras comparaciones. Y al darse cuenta de lo mismo, pues entonces solicita al Laboratorio Nacional de Referencia o Laboratorio Nacional que le analice esas pruebas. Al resultar no reactivas, entonces tomaron un muestreo, tanto de Chimaltenango como de Huehuetenango, y se enviaron al Laboratorio Nacional. Ya no se corrieron en ningún paciente. Eso es importante destacar, porque ambos químicos biólogos, al percatarse de la situación, se dieron cuenta de que no eran efectivas para hacer ningún tipo de diagnóstico. La adjudicación fue por 7 millones de quetzales, que fueron erogados en su totalidad. Ante ello, la ministra de Salud confirmó que se recomendará al presidente de la República, Alejandro Yamatei, que se declare lesivo el contrato. Por supuesto, el presidente lo sabe, está consciente de esto y él está en todas estas acciones dando seguimiento permanente. Y por supuesto que es un recurso que ha sido asignado para COVID, no son 5 centavos y aunque lo fueran, es algo para lo que estamos trabajando en el Ministerio y para la salud del pueblo. Tras la confirmación de anomalías, 14,200 pruebas quedaron intactas en Huehuetenango y 10,700 en Chimaltenango, que servirán para la investigación que realiza el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por autoridades de salud. Definitivamente, si algo tiene que pasar, televidentes y Sandy, es que esto no puede quedar así. Por eso tiene que ser, y me parece bien que el Ministerio de Salud Pública esté haciendo, digamos, ahí sí que pública esta información también. Claro, habrá que jalarles las orejas en una situación. ¿Cómo es que esto pudo pasar sin que se dieran cuenta anteriormente? Y uno entiende el nivel de estafa, uno entiende el nivel de engaño, pero también entiende que pueden haber en el momento de la recepción algún tipo de pruebas y contrapruebas para verificar que lo que estás comprando sea verdaderamente útil. Sin embargo, en este momento lo importante, Sandy, interpuesta esta querella penal, es que el Ministerio Público puede investigar también de la manera más rápida y pronta posible y poner, número 1, tras las rejas a quienes son responsables, y número 2, que se pague un resarcimiento también al Estado de Guatemala por el dinero erogado, que realmente aquí hay una estafa. Totalmente, Julio. Mira, el hecho de que se les haya pasado que no pudieran detectar que las pruebas eran falsas. Así es. Sabemos que por la premura también puede que se les pasó, pero yo creo que aquí también viene más por el proceso de la adquisición de las dosis, porque en primer punto la persona, bueno, la empresa que en este caso salió ganadora de la adquisición de las mismas, ahí falló. Totalmente. 2, ¿cuáles fueron los controles que tuvieron para la compra de las mismas? Es decir, ahí fue el filtro. Siempre que hay una licitación pública tiene que haber, así como hay una comisión que se encarga de la licitación, también hay una comisión receptora. Y esta comisión receptora tiene también que rendir cuentas, porque entonces, ¿qué es lo que recibieron? ¿Cuáles fueron los procesos que implementaron para su revisión? Y ahora aquí hay una situación también tremenda, es decir, uno se da cuenta, ¿verdad, Sandy?, que a veces algunos malos guatemaltecos, porque al final de cuentas es la empresa aquí en Guatemala que hizo los cambios y es donde no coinciden los códigos y puso estas pruebas falsas, literalmente falsas, que están jugando con la salud de los guatemaltecos, que están jugando con algo tan sagrado como es esto que se está viviendo en medio de la pandemia. Aquí es donde tienen que haber penas realmente fuertes y aquí es donde se tiene que recuperar ese dinero, sea como sea, porque ese dinero tiene que aparecer, es decir, en dónde lo pusieron, en qué cuentas que invirtieron, si hay bienes de la empresa, si hay lo que sea, pues habrá que embargarlo y recuperarlo. Totalmente, por eso esperamos la celeridad también en la investigación, Julio. ¿Vamos con los datos? Vamos con los datos, Sandy, y ahí vamos a tener los primeros en pantalla. Esto de las pruebas falsas y declarar el contrato lesivo es obligación de cualquier autoridad, empleado o funcionario público interponer las denuncias penales correspondientes en casos de estafa, en casos de corrupción
o en caso de cualquier otro delito. Este precisamente es el caso que hoy nos atañe, las pruebas falsas que fueron detectadas por las autoridades del Ministerio de Salud, en el cual, por el orden, lo primero fue la interposición de la querella respectiva ante el Ministerio Público. Sandy, ahora es menester que en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud pueda solicitar la lesividad del contrato mediante el cual se adquirieron las pruebas falsas. El contrato es lesivo por posibles delitos de orden penal. ¿Cuáles? La asociación ilícita, la estafa, delitos en contra de la salud que están contemplados en nuestra legislación penal. Pero te digo algo, es decir, esto es algo que no puede declarar de facto el presidente de la República, no puede declarar de facto la ministra de Salud, lo tienen que hacer en conjunto con el abogado del Estado. Esa es la función de la Procuraduría General de la Nación, declarar un contrato lesivo. ¿Qué significa eso? Que este contrato le ha hecho daño al erario público. Y ojo, el erario público es dinero que le pertenece a usted, que te pertenece a ti y que pertenece a mí. ¿Por Nuestros qué? impuestos. Nuestros impuestos, porque el Estado al final de cuentas no produce nada más que deudas, todo lo financiamos los ciudadanos. Totalmente, Julio. Mira, yo quisiera que explicáramos muy bien cuál sería el procedimiento entonces si se declara lesivo este contrato. Claro, bueno, en esencia y antes de ver los siguientes datos, si este contrato, al final de cuentas de este proceso, llega a declararse lesivo, va a ser un contrato anulado, un contrato inválido, lo cual significa que como lo que está allí efectivamente son pruebas falsas, eso habrá que devolvérselo a quien le pertenezca, quemarlas, tirarlas o lo que se decida por parte del Estado y el juez contralor pertinente, pero lo que sí hay que hacer ahí es recuperar aquello que invirtió el Estado de Guatemala. Es todo un proceso, es largo. Es hasta cierto punto burocrático, pero hay que hacerlo porque este es un precedente que hay que sentar. Totalmente. Vamos entonces con otros datos para seguir ampliando esta información, Julio, porque esto trae algún tipo de consecuencias y algún tipo de pues situaciones graves, ¿no? Es la salud. Claro que sí, porque no es solo el hecho de que haya un acto aquí de estafa, un acto no sé, un acto deleznable, pero deleznable por parte de la empresa guatemalteca que se atrevió a estafar al Estado y puso en riesgo a la salud de los guatemaltecos. Declarar lesivo un contrato, Sandy, no es un proceso para nada fácil, tampoco no es un proceso rápido, pero sí es necesario empezar a sentar precedentes para que esta situación no se vuelva a repetir. Hay que dar un precedente ejemplar. Otro aspecto a considerar es que aparte del delito penal cometido, debe existir un resarcimiento por los daños y por los perjuicios al Estado guatemalteco, ¿verdad? Porque aquí se perdió tiempo, se perdió dinero y esto también tiene un valor. Este caso será muy importante para iniciar a recuperar la confianza en nuestro sistema de justicia y en las instituciones de Estado, porque el combate, Sandy, a la corrupción y a la impunidad es algo que es de interés nacional y cuando esta situación se presenta en una cuestión que se da en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, hombre, aquí hay que ir con todo el poder y el rigor de la ley en contra de estos malos guatemaltecos que bajo el título de empresarios o de empresarios, pues hicieron esta situación tan terrible, ¿no? Julio, no tiene nombre realmente este tipo de barbarie que se ha cometido. Bien dicho. Donde se pone en riesgo la salud de la población, donde estamos en una situación crítica también a nivel mundial y que todavía existan personas que quieren aprovecharse de esta necesidad. Sí, Dios mío, yo creo que sin duda alguna, ojalá y que se logre, Julio, obtener primero toda la prueba y evidencia que pueda... Contundente, ¿no? Exactamente, que puedan parar este caso y que logre finalmente demostrar entonces quiénes son los culpables de esta situación que se ha... Exactamente, que se ha presentado. Porque ya están siendo investigadas varias personas, de hecho. Sí. Pero también ya queremos ver resultados. ¿Por qué? Porque también sabemos que el tiempo puede jugar en contra para el Estado y a favor de quienes han estado involucrados en esto, pueden escapar, pueden hacerse al final. Exactamente, entonces por eso es tan complicado, pero también tiene que ser seria la investigación. Te digo algo, y esto hay que ponerlo aquí en la mesa de análisis de la medida, por duro y fuerte que suene. Está bien, qué bueno que ahora ya está interpuesta la querella, qué bueno la actuación del Ministerio Público, qué bueno la actuación del Ministerio de Salud al hacerlo público también, pero ahora... Sugiero que el Ministerio Público, y ellos lo sabrán mejor que yo, que tiene toda esa capacidad y esa pericia, pues a través de métodos inclusive especiales de investigación, pueda acceder a escuchas telefónicas y otro tipo de investigación. Primero de los dueños y propietarios de esta empresa y su representante legal,
porque no hay que descartar que haya alguna vinculación, y seguramente así va a ser también, con alguien dentro de la misma estructura del Ministerio de Salud, donde también habrá que aplicarle con todo el rigor de la ley precisamente la misma, a efecto de que se pueda dar esa confianza al pueblo de Guatemala y que las autoridades de salud puedan decir, miren, estas personas también, a pesar de ser parte de la estructura estatal, son culpables en el sentido de que fueron pues socios y compinches en esta situación de estafa total. Totalmente, Julio. Y es que, imagínate, no puede ser que de una forma tan descarada también se haya dado estas pruebas falsas, se hayan entregado de esta forma. Por eso es que la forma o lo que se sabe hasta el momento de cómo se dio esta adquisición de las pruebas falsas, siempre queda la duda entonces, ¿quién ayudó o quién al final pues distrajo la atención para que se pudieran presentar estas pruebas que al final no sirvieron de nada? Al final fueron varios millones que se gastó el Estado de Guatemala, Julio, para adquirirlas, y al final ¿qué? No era nada efectivo. Entonces, aquí sí coincido contigo, puede ser por la forma en la que se dan las situaciones, que hay lo alguna que se sabe que existe una complicidad. Alguien tuvo que ayudar. ¿Cómo engañas tú? Una empresa viene y engaña a una exactamente. Institución estatal. Exacto. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están esos filtros? Y aquí nos preguntamos, si fallan estas situaciones, estas compras también, ¿qué otros procesos pueden estar fallando? Mucho ojo y mucho control. Estamos hablando de la salud. Fraude, fiasco, pero esto no puede volver a pasar. Y también seguramente la Contraloría General de Cuentas aquí tendrá que ver algo en esta situación para determinar las responsabilidades del caso. ¿Te parece si vamos a la pausa? Vamos al corte, pero regresando hablaremos de la manifestación registrada en esta jornada. ¿Qué es lo que exigen? ¿Cuál es el antecedente también de este movimiento? Bueno, después del corte. Me parece muy bien. Por favor, no cambie, porque recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida. Desde horas de la mañana, decenas de personas de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala se congregaron frente al Palacio Nacional de la Cultura para manifestar en demanda de la aprobación de una ley por parte del Congreso de la República que los compense económicamente por su participación en el conflicto armado interno entre los años de 1960 a 1996. Los veteranos del ejército iniciaron la manifestación a la altura del kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, generando un bloqueo total sobre la ruta, además del kilómetro 15 de la ruta interamericana para finalizar en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Los bloqueos continuaron en horas de la tarde. Según autoridades de tránsito, la manifestación que estaba frente a Casa Presidencial se dividió. Un bloque se encontraba en la Sexta Avenida entre Cuarta y Quinta Calle de la Zona 1 y el otro grupo avanzó hacia inmediaciones del Puente Belice. Los manifestantes habían iniciado el bloqueo en la ruta al Atlántico en el kilómetro 4.9. Ambas vías de la zona 17 y 18 permanecían detenidas. La paralización y bloqueo de carriles causó un caos vehicular, por lo que autoridades de tránsito se dieron a la tarea de realizar desvíos en ese sector. Fue hasta las 17 horas que los manifestantes iniciaron a despejar las vías. A ver, un caos, ¿verdad? Y muchos lo sufrieron de una manera muy terrible. Fuera de lo que esto significa también económicamente para un país como el nuestro, Sandy. Ahora, volvemos a recalcar algo. El derecho de asociación y el derecho de manifestación es un derecho humano, nadie dice que no. Lo único, y lo volvemos a repetir y recalcar aquí en A la Medida, no puedes hacer uso de un derecho humano, como es este, pero impidiendo los demás derechos humanos también del resto de guatemaltecos. Porque, por ejemplo, el derecho a la libre locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. ¿Cuántas personas perdieron probablemente la cita médica que tenían en el ICS, en un hospital o en donde sea? Y además, fíjate, solo por pura lógica, por puro sentido común,
al hacer este tipo de manifestaciones, más que llamar la atención de un gobierno, lo que haces es generar antipatía de toda una población. El rechazo de la población. Y entonces no te acuerpan, al contrario, te rechazan. Tú lo dijiste bien. Julia, pero mira, yo no sé qué pasa, pero últimamente cuando se quiere lograr un objetivo, que en este caso es ser escuchados y que se pueda llegar a algún tipo de negociación, a algún tipo de acuerdo, siempre se hacen bloqueos. Entre más grande es el bloqueo, mejor más resultados parece que se obtienen. Y el resultado es nulo. Exacto, entonces no debería ser así. Aquí lo que nos preguntamos es, ¿cómo están los diálogos con estos grupos? ¿Cuál es el seguimiento previo? Porque debería ser la última de las opciones que se toman, pero se convierte en la primera que toman los grupos. Primero manifiesta para que después iniciemos el diálogo, cuando debería ser al final al revés y no afectar a otras personas que no tienen nada que ver y que se ven perjudicadas. Ahora, tienes toda la razón. Te pregunto, ¿quiénes pueden tomar decisiones sobre este tema del resarcimiento? Que una cosa es que estamos diciendo que están manifestando de mala manera, otra cosa es que tengan el derecho, ¿no? Por supuesto que tienen el derecho a exigir, porque para empezar el artículo 28 para los exmilitares y veteranos de guerra, el artículo 28 constitucional es el derecho de petición. Pero ¿a quién le tiene que ir a exigir esto? Puede ser al Congreso de la República, ¿no? Ellos pueden determinar la parte económica, puede también ser el Ejecutivo. Entonces, ¿qué culpa literalmente tiene el resto de la población guatemalteca? Al final entre nosotros nos afectamos porque hoy muchas personas llegaron tarde a su trabajo, muchas personas llegaron tarde a los compromisos que tenían, a citas y todo, Julio, y se perdieron cosas hoy. Exactamente, entonces vemos las repercusiones y vemos el impacto que genera en distintos puntos. La economía también se ve perjudicada de gran manera. Y estas situaciones siguen porque las manifestaciones, los bloqueos, este tipo de movimiento, Julio, es una constante en nuestro país y constantemente también nos vemos perjudicados. Pero tampoco es que hayan soluciones para tratarlas de otra forma. Así es, Sandy, definitivamente que sí. Como no hay soluciones y aquí se hacen mesas de diálogo, de negociación y se llega absolutamente a nada, más que a sentarse porque nunca se soluciona nada, entonces también uno tiene que entender esta otra parte, ¿no? La desesperación que también pueden sentir estos exmilitares veteranos de que nadie les hace caso. ¿Vamos con los datos? Vamos. Muy bien, entonces ahí tiene usted los primeros datos que hemos investigado. Nuevamente, un grupo de militares retirados, grande por cierto, salió a las calles del país para bloquear varias arterias importantes de la ciudad capital. No es la primera vez que hacen este tipo de movilización. Previamente habían exigido la cantidad de entre 85 a 125 mil quetzales para cada uno, más la dotación de una vivienda. Se conoce que actualmente están pidiendo esos hasta 125 mil quetzales, un terreno y también casa para cada veterano del ejército, beneficiando aproximadamente a 1.700.000 veteranos. Es que la cifra es grande en número de ellos, pero la cifra, te imaginas en dinero de todas estas peticiones, ¿cuánto será? Esto no es parte de los compromisos de los acuerdos de paz, con lo cual habría que revisar exactamente cuál es el nivel de obligatoriedad que supuestamente tiene el Estado con ellos y al final de cuentas qué es lo que ellos tienen también como veteranos militares, como la base legal para poder pedir esto, porque si así lo tienen y si existe esta base legal o este compromiso firmado por alguien que haya representado al Estado de Guatemala en alguno de los gobiernos anteriores, pues también este compromiso deberá honrarse. Lo que yo pregunto es, ¿cómo haríamos como Estado, primero para presupuestar, de dónde sacamos la plata para esto y cuál sería el plan de pagos y en qué tiempo se cumpliría? Exactamente, Julio. Hay mucho que analizar en este tema, pero sin duda alguna se debe realizar. Se debe realizar. ¿Por qué? Porque si no van a seguir este tipo de bloqueos y no es la primera vez que este grupo ha demostrado que tiene un gran poder de convocatoria. Absolutamente. Y que puede afectar de gran manera también la movilización de los guatemaltecos. Ya van varias manifestaciones que han realizado donde la petición es exactamente la misma. Se siguen dando y se seguirán dando si al final no se logra algún tipo de diálogo, algún tipo de negociación o hacerlos comprender que no existe la capacidad presupuestaria para poder hacerlo, darles otra alternativa, buscar una solución, porque si no, vamos a seguir registrando este tipo de manifestaciones, vamos a seguir pagando las consecuencias y yo creo que ya no podemos. ¿Cuántos grupos grandes en nuestro país no manifiestan, Julio? ¿Cuántos bloqueos no se registran? En esta semana, imagínate cuántos van y pues no sabemos si va a ser la única que se va a registrar. Tú lo dices, no hay que descartarlo. Tú lo dices cierto, es decir, aquí en Guatemala ya no sabemos si hoy hubo
un bloqueo y una manifestación, y si mañana podremos vivir algún otro bloqueo, otra manifestación de cualquier otro grupo aquí que esté pidiendo lo que sea. Es que es terrible lo que está pasando en nuestro país. Yo repito, a quienes quieren hacer o quieren hacerse escuchar, yo creo que hay otras formas de hacerlo y otras formas que no interrumpan los derechos de los demás, y les aseguro que van a encontrar más solidaridad en el pueblo de Guatemala. Vamos con más datos. Adelante. Ahí los tiene usted en pantalla, por favor. Y es que son los siguientes. Fíjate, Sandy, ya existe en el Congreso de la República una iniciativa de ley desde el año 2019. Habrá que preguntarse por qué no ha avanzado su análisis y mucho menos la presentación para un dictamen. Otro de los aspectos a considerar es que el presupuesto 2021 no contempla este pago, y encontrar un financiamiento especialmente en tiempos de pandemia pues parece, si no imposible, muy difícil. Es evidente que hasta que no logremos resolver este problema, el conflicto va a seguir latente y en cualquier momento podrían darse más acciones de hecho, como los bloqueos de carreteras, los bloqueos de la ciudad capital que hoy afectaron la locomoción y la economía a nivel nacional, porque estos bloqueos los hicieron acá en lo que es el distrito metropolitano, el centro neurálgico en cuanto a la economía, en cuanto al trabajo y en cuanto al movimiento que hay acá en Guatemala como país, no como ciudad. Entonces también creo que es necesario por parte del gobierno de Guatemala y por parte de otros actores políticos. ¿Dónde está el G4? ¿Quién es el G4? Bueno, ya ni se menciona, pero el G4 es ¿cómo se llama? El arzobispo, la Alianza Evangélica de Guatemala, el procurador de los derechos humanos y el rector magnífico del USAC. También son actores que pueden ayudar para tratar de mediar en este conflicto, pero alguien tiene que hacer algo. Yo creo que necesitamos más acción y menos pronunciamiento, porque claro, solo con decir y hacer el llamado a que pues no realicen estos movimientos, ¿cómo le dices a alguien, miren, no manifiestes si al final no están siendo escuchados sus derechos? Entonces también falta un poco de esta mediación que se pueda tener. Falta. Aquí esperamos también que la Procuraduría de los Derechos Humanos pueda ser uno de los mediadores, Julio, para poder entonces de esta manera garantizar los derechos de la población, tanto de los que están manifestando, buscando la forma en la que sean escuchadas sus peticiones de una forma pacífica, como de los guatemaltecos que al final se ven afectados con estos bloqueos que se registran y que es una constante en el país. Déjame decirte algo, además a lo que tú estás diciendo. Y si se presentó alguien de la PDH, pues no sé qué llegó a hacer, ¿sabes por qué? Porque más de 10 horas de bloqueo significa que solo llegaron a hacer acto de presencia. Fue hasta que al final de cuentas se presentó un grupo de antimotines de la Policía Nacional Civil que se pudo desbloquear el paso y el acceso vehicular, tal y como lo estamos viendo allí en este momento en imágenes y en pantallas. Entonces, creo que los conflictos es algo con lo que está viviendo realmente Guatemala como país. Todavía somos un país con mucho conflicto, con mucho enfrentamiento, con mucha discordia, con poca unión, con poca integración nacional como un Estado. Esto habrá que cambiarlo, pero aquí, en este conflicto, tú lo dijiste, si alguien no hace algo y lo hace ya, seguirá. Concluimos entonces con el análisis. Las manifestaciones van a continuar. Necesitamos algún tipo de acompañamiento, de resultados también que se puedan tener para cambiar la forma de manifestación en Guatemala, que es la misma. Bloqueos tras bloqueos y más bloqueos. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Por favor, usted no cambie porque regresamos en breves instantes, ya que somos a la medida. Y regresando a la información nacional, Julio, hablábamos, las manifestaciones, ¿cuántas más se podrían registrar esta semana? Bueno, mañana se espera una manifestación de parte de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala, quienes ya han dado y han solicitado también la autorización de gobernación departamental. Han enviado precisamente esta carta para anunciar que de acuerdo al derecho de manifestación amparados en el artículo 33 de la Constitución Política de la República, se estará llevando a cabo movilizaciones en distintos puntos de la ciudad y ya lo advierten. Entonces, Julio, quisiera que tú me ayudaras a conocer cuáles serán los puntos donde se llevarán a cabo estas concentraciones. Atención, por favor, que mañana a partir de las 6 horas precisamente está esta situación. Puntos de bloqueo, rápidamente se los menciono. Zona 18, Puente Belice en la Atlántica, Mariscal Zavala, zona 6, Parroquia, Hipódromo del Norte, el Puente del Incienso, la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, la calzada Raúl Aguilar Batres, Trébol Obelisco, Avenida Reforma, Columpio Vistahermosa, 4 Caminos, 18 Calle de la zona 1 y la Avenida Elena. Prácticamente mañana se anuncia otra vez un bloqueo total de la ciudad capital de Guatemala.
Guatemala. ¿Qué te parece esto, Sandy? Lo que estábamos hablando. Así es, Julio. Por favor, tomar sus precauciones ante estas manifestaciones que ya se anuncian, que ya se indican entonces todos los puntos que estarán bloqueados. Difícil el panorama de movilización que se tendrá mañana. Por favor, mucha precaución. Nos tocará madrugar más de lo acostumbrado, planificar muy bien este desplazamiento, buscar algún tipo de vías alternas cuando se puede y si no, pues armarnos de paciencia. Y bueno, nosotros continuamos con las noticias porque sabe usted que el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, presentó ante diputados del Congreso de la República el denominado Plan de Reactivación Turística y Económica para esta Semana Santa 2021. Si quiere más información, claro que sí, aquí la tiene porque está en A la Medida. La pandemia por el COVID-19 afectó de manera directa al sector turístico del país, por lo que en una reunión en el Congreso de la República, diputados resaltaron la importancia de promover el turismo nacional para competir con otros países y con ello reactivar la economía de dichos sectores. Sí, Guatemala es un destino turístico muy importante. Lo que tenemos que ver es que se reactiven todos los servicios, incluyendo los protocolos de seguridad necesarios y también ver la planificación que tiene el INGUAT en cuanto al turismo post-COVID, que nosotros creemos que se avecina también esa etapa y tenemos que prepararnos porque Guatemala ha reportado divisas en ese sentido y yo creo que tenemos gran parte de la población que depende de esos ingresos. En marco de esta reunión, el director del INGUAT, Maynor Cordón, informó sobre las acciones para la reactivación del sector turístico. El día de hoy tenemos ya 275 empresas que gozan de los 2 sellos. Tenemos a más de 60 guías de turismo que tienen ya la acreditación de los sellos y seguimos trabajando en seguir convirtiendo a Guatemala en un destino seguro para que el turista nacional en primera instancia y cuando las condiciones lo permitan, el turista internacional, pues consideren a Guatemala como un destino a visitar porque Guatemala está trabajando en las condiciones de bioseguridad para que su viaje sea agradable. Para la próxima semana, el INGUAT realizará un conversatorio para informar sobre la campaña Semana Santa y el programa de turismo nacional. Entonces, parte de este proyecto que vamos a presentar el próximo jueves va dirigido específicamente en este momento para incentivar al turista nacional a que salga en la Semana Santa, pero respetando siempre los tableros que indica el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y todo lo que ustedes ya saben que tenemos que respetar cuando salimos de viaje. En los próximos días, el INGUAT junto a diputados entablarán una mesa técnica con funcionarios municipales de seguridad y Ministerio de Comunicaciones, para que cada uno en sus ámbitos emplee acciones para garantizar el turismo nacional. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social continuaron con la entrega de raciones de alimentos en varios puntos del país. En esta ocasión, la entrega de alimentos inició en la colonia Kennedy, zona 18 capitalina. En este punto, autoridades esperan brindar 11.157 raciones de alimentos para la población en situación de pobreza y pobreza extrema. De productos de primera necesidad y consumo para los hogares guatemaltecos como harina mixtamalizada, hojuelas, frijol, arroz, azúcar, aceite, es decir, productos que consumimos en los hogares guatemaltecos. Hoy estamos haciendo la verificación en la zona 18, en donde se van a entregar más de 11.000 raciones a igual número de vecinos de la zona 18, de cada una de las raciones de 150 libras, y lo que hoy venimos a verificar es que la priorización que el presidente ha instruido, que esta ayuda debe llegar a las personas de tercera edad, a hogares que tienen niños en situación de desnutrición o niños pequeños, personas que tienen alguna discapacidad, sean quienes se priorice a dar esta ayuda. Nos complace muchísimo atestiguar, como ustedes pueden ver el día de hoy, que se mantiene el distanciamiento social, que hay un orden establecido. Cada bolsa tiene 150 libras de alimentos. A la fecha se han entregado 420.145 raciones. En otro tema, la Corte Suprema de Justicia modificó el cronograma de trabajo para poder elegir y revisar los expedientes a efecto de que puedan tener representantes ante la Corte de Constitucionalidad, tanto en lo titular como en lo suplente, para el próximo periodo que es 2021-2026. Vea por favor la información. Para este lunes 22 de febrero estaba previsto que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia iniciara a analizar las tachas y pruebas de descargo que se presentaron en contra de la participación de 4 aspirantes, quienes buscan ser electos como magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad.
Las autoridades del Palacio de Justicia el pasado lunes decidieron crear un nuevo cronograma de trabajo. Esto debido a una licencia que pidió la magistrada Delia Dávila y la ausencia del magistrado Néstor Vázquez, quien por el fallecimiento de su madre se ausentó de sus labores unos días. De esa cuenta se acordó que el lunes 1 de marzo se analizarán las tachas y resolverá en una sola sesión si los 4 expedientes objetados continúan participando en el proceso o quedan fuera del proceso respectivo. La Corte Suprema de Justicia recibió 17 expedientes de abogados que buscan ser electos para integrar la nueva magistratura del máximo órgano jurisdiccional en nuestro país. Según el cronograma de trabajo, el 10 de marzo votarán y elegirán a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Finalizamos el programa. Recuerde, mañana mucha precaución con las manifestaciones. Nos vemos mañana en punto a las 9 de la noche. Chao.